¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Quiero saludarles en esta mañana y quiero compartir con ustedes el estudio bíblico semanal del tiempo con Dios. Como ya se tiene que volver costumbre, ¿verdad? Todos los sábados a las 8 de la mañana tenemos que estar conectados. Y hoy vamos a ver la lección número 3 que corresponde a este mes, julio 2024. Entonces, ¿qué te parece si me acompañas a orar y vamos a pedir al Señor que bendiga este tiempo muy especial? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Yo te doy gracias ahora por todos aquellos que, Señor, pueden conectarse a este medio para poder estar en contacto con tu palabra. Yo te pido que uses mi vida como un instrumento simplemente, Señor, pero que seas tú el dador de esta palabra, de este consejo, y que, Padre, sobre todo traigas dirección, traigas consuelo, traigas ánimo a cada persona que así tenga a bien ver este video y conectarse. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos, pues tenemos la tercera lección de este mes. Lleva por título "Quien sigue a Dios de justicia". ¿Sí? Y bueno, nos vamos a basar esta lección, que se encuentra, por cierto, en las páginas 156 y 157 de tu TCD. Se basa en lo visto en las páginas 82 y 83, que fue lo que se vio el pasado martes 16 de julio. Entonces, bueno, pues quien sigue al Dios de justicia va a alcanzar victoria. Eso es innegable y ese es el título de hoy. Entonces, bueno, pues si tú ya tienes tu TCD a la mano, si lo tienes, pues ábrelo en la página 156 y prepara la página 82, porque por ahí vamos a estar interaccionando. Entonces, muy bien, dice ahí: quien sigue al Dios de justicia. El enfoque nos dice que aunque parezca que prevalece el mal en el mundo, se hará la justicia de Dios a su debido tiempo. Y esto es muy real, es algo que definitivamente pasa. No sé si te ha pasado a ti cuando estás viendo una película y el mal hace de las suyas, ¿verdad? El malo de la película hace de las suyas y vuelve a hacer más cosas, y el inocente, ¿verdad? Pues tú sabes que tiene la razón, pero no le llega el día y estás desesperado porque ya llegue el momento del ajuste de cuentas, por ejemplo, ¿no? Y precisamente muchas veces el silencio de Dios es doloroso, muchas veces es incomprendido por cada uno de nosotros, porque de repente parece que el mal gana terreno, parece que el mal prevalece sobre el bien y parece ser que nunca habrá justicia. Y de repente nos preguntamos: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué permites todo esto? Y incluso muchas veces en esa actitud realmente irreverente estamos pecando delante de Dios, porque como si le pidiéramos cuentas al Dios del universo, el cual creó el universo con sabiduría. Y creo que, bueno, no sé qué te parezca, pero creo que el creador sabe más que nosotros, ¿no? Entonces, pues a veces sucede que hay un silencio que es doloroso y que de repente no estamos dispuestos a aceptarlo. Pero grábate esto: aunque parezca que prevalece el mal en el mundo, se hará justicia de Dios a su debido tiempo. Eso es importante. Y bueno, vamos a leer el libro segundo de Reyes, capítulo 11. Vamos a ir ahí al capítulo 11. Por eso te pido que si tienes tu TCD te vayas a la página 82 y ahí vamos a estar leyendo el pasaje que corresponde a este día. Si tú no tienes el TCD, pues abre tu Biblia, ábrela en el libro segundo de Reyes, capítulo 11, y vamos a ir al versículo 13. Vamos a leer desde el 13 al 21. Y dice así: cuando Atalía oyó el ruido que hacían los guardias del palacio y la gente, fue deprisa al templo del Señor para ver qué pasaba. Cuando llegó, vio al recién coronado rey de pie en el lugar de autoridad junto a la columna, como era la costumbre durante las coronaciones. Los comandantes y los trompetistas lo rodeaban, y gente de todo el reino celebraba y tocaba las trompetas. Cuando Atalía vio todo esto, rasgó su ropa en señal de desesperación y gritó: traición, traición. Después, el sacerdote Joiada ordenó a los comandantes que estaban a cargo de las tropas: llévensela a los soldados que están de guardia frente al templo
y maten a cualquiera que intente rescatarla. Pues el sacerdote había dicho, no deben matarla dentro del templo del Señor. Por eso la agarraron y la llevaron a la puerta por donde los caballos entraban al predio del palacio y allí la mataron. Luego, Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Así que toda la gente fue al templo de Baal y entre todos lo destruyeron. Demolieron los altares, hicieron pedazos los ídolos y mataron a Matán, el sacerdote de Baal, frente a los altares. El sacerdote Joiada puso guardias en el templo del Señor. Después, los comandantes, los mercenarios cariteos, los guardias del palacio y toda la gente del reino escoltaron al rey desde el templo del Señor. Pasaron por la puerta de la guardia y entraron al palacio, y el rey se sentó en el trono real. Toda la gente del reino se alegró y la ciudad estaba tranquila, porque Atalía había sido ejecutada en el palacio del rey. Joás tenía 7 años cuando subió al trono. Bien, pues esa es la lectura. Yo creo que sobra decir que es una lectura totalmente impactante y indudablemente, solo en las películas hemos visto tal vez que un niño de 7 años comience a gobernar una nación. Indudablemente que tenemos que entender que Joás a esa edad no gobernó la nación de alguna manera. Fue Joiada, su mentor, el sacerdote en turno, el que, respetando la autoridad del linaje que representaba a Joás, puesto que él era del linaje del rey David, sabía Joiada que él era el que se podía sentar en ese trono. Por lo tanto, lo sentó, lo declaró rey junto con toda la gente que él organizó y bueno, salvaguardando la distancia de los años, puesto que era un niño, le dio a él toda la personalidad de un rey. No sé si te pongas a pensar ahora en un niño de 7 años. Bueno, hay niños de 7 años muy listos, ¿no? Muy perspicaces y todo, pero ya para sentarse en el trono creo que ya era otra cosa. Entonces, esto suena impresionante, pero bueno, el contexto de todo esto es que Atalía, ese nombre no se lo vayas a poner a tu hija o a tu nieta porque es peligroso. Ni Jezabel ni Atalía se te vaya a ocurrir ponerle, son nombres de mujeres muy perversas. Y bueno, esta mujer, cuando su hijo murió, ¿verdad?, por órdenes de Dios, a través de aquel hombre que el Señor levantó, que envió juicio a la casa de Acab. Entonces, Atalía, al ver que su hijo había muerto, ella usurpó el trono. Ella sabía que a ella no le tocaba el trono, pero ella quiso tomarlo, pero lo tomó a la mala. Como sabes, ella mandó a matar a todos los descendientes de Ocosías, a todos los descendientes del linaje real, incluso mandó a matar a sus nietos, a todo mundo, porque ella quería gobernar. Entonces, bueno, pues ella se agenció todo ese poder, hubo gente que la apoyó y por lo tanto subió al trono. Lo que ella no supo es que alguien habilidosamente y dirigida por Dios, porque fue la mano de Dios, alguien, la hermana de Ocosías difunto, ¿verdad?, el rey que había fallecido, la hermana de Ocosías rescató a Joás siendo un bebé, lo rescató, lo escondió, y esto provocó que a Joás no lo mataran. Mataron a todos menos a Joás. Y por lo tanto, cuando Atalía estaba en su pleno poder, ¿verdad?, ya llevaba 7 años de gobierno, estaba muy contenta gobernando ella a su antojo, es sorprendida por este evento que acabamos de leer. Dice, cuando Atalía oyó el ruido que hacían los guardias, pues se fue deprisa al templo y se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. ¿Cómo que hay un rey? Pues sí, pero ¿quién es ese niño? Pues nada más que tu nieto, es de linaje real y por lo tanto él es el que va a gobernar. Por eso gritó traición, pero ya estaba decretado que ese día ella moriría, ¿sí? Tú sabes muy bien, y te lo dije en el audio que te mandé, que lo que mal empieza, mal
termina. Eso es un refrán muy conocido y yo creo que de la manera en que ella subió al poder, de una manera alevosa y sucia, ¿verdad? Totalmente, pues creo que no podía perpetuarse en el poder por muchos años. Entonces vemos aquí algo muy tremendo. Aquí destaca indudablemente el liderazgo de Joiada. Siendo Joiada un hombre muy influyente, observa bien, date cuenta que Joiada era un hombre muy influyente y fíjate bien, cómo él no opta por mandar a matar a Atalía y sentarse él en el trono. Fíjate bien, teniendo todo el liderazgo, teniendo toda la influencia que él tenía, vemos aquí a un hombre temeroso de Dios, ¿sí? Él sabe que es Joás el que le corresponde la silla. A él le corresponde ser rey. Y quizá alguien perverso, no lo sé, esto yo voy a especular, pero quizá alguien le habría dicho a Joiada: oye, pero ¿cómo vas a poner un niño? Mejor gobiérnate un tiempo, ¿verdad? Y después se pones al niño cuando ya crezca más. Es algo que pudieron haberle dicho a Joiada. Eso no lo dice la Biblia, pero lo que yo quiero destacar es la personalidad de este hombre. Un hombre temeroso de Dios que fue usado por Dios para rescatar el linaje davídico que era necesario establecer, porque así lo había prometido el Señor a los reyes David y Salomón. Entonces es impresionante. Destaca el versículo 17 de esta lectura, es muy importante, que dice: luego Joiada hizo un pacto entre el Señor, el rey y el pueblo. Fíjate bien cómo Joiada sirve de intermediario y llama al rey y llama al pueblo y pone al Señor como soberano, y les dice que ambos deben vivir rendidos ante el Señor. Ese es el pacto que hace él, ¿sí? Entonces sigue demostrando Joiada un temor de Dios total, ¿sí? Él les pide: rey, tú tienes que temer al Señor, tú tienes que honrar al Señor, porque Él es el gobernante supremo de la nación. Y al pueblo le dice: ustedes tienen que temer al Señor. Entonces hace un pacto entre el pueblo, entre Dios, el pueblo y el rey. Pero hace otro pacto, y en este versículo 17 nos dice que el pacto primero, que fue entre tres, dice que hace el pacto entre el rey, el Señor, el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. Y por el otro lado, también hizo un pacto entre el rey y el pueblo. ¿Qué hizo Joiada? Pues le dijo al pueblo: este jovencito que ven aquí, él es un niño, pero no porque lo vean niño y lo vean infantil, vayan ustedes a faltarle el respeto, o vayan a querer hacer algo peor que eso, porque él está puesto ahí por mandato divino. Así es que tengan cuidado. Y la gente decidió honrar a Joás. Vamos a ir entendiendo el contexto, ¿qué te parece? Vamos ahí, y dice así: Atalía, hija de Acab y Jezabel, era la esposa de Joram, el rey de Judá. Tras la muerte de Joram, Ocosías se convierte en el rey de Judá y Atalía pasa a ser la emperatriz. Un tiempo lo fue. Ante la traición de Jehú en Israel, que provoca el asesinato de Ocosías, que era su hijo, Atalía procura convertirse en soberana y ordena matar a todos los descendientes del linaje de David. Sin embargo, Dios hace que Josaba, hija del rey Joram, por cierto, hermana de Ocosías, tome a Joás, que era hijo de Ocosías, y logre ocultarlo de Atalía, y de esta forma no lo matan, es decir, de esta forma le salva la vida. Esta fue la providencia divina de Dios para restaurar la monarquía de Judá y establecer a Joás, descendiente de David, como rey en su momento adecuado. ¿Cómo es que el Señor entra en acción en el momento adecuado? Por eso, si te diste cuenta, por eso dice así el enfoque: aunque parezca que prevalece el mal en el mundo, se hará la justicia de Dios a su debido tiempo. Por esa razón. Entonces vemos aquí el contexto, cómo qué fue lo que estaba pasando. Por eso se tuvo que hacer esa movilización, y por eso tuvo que Joiada mover la gente, mostrarles que había un descendiente de Ocosías, que era Joás, y a pesar de que era niño, y logra organizar todo para que sea electo rey. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Observando y meditando.
Dice aquí, ¿qué sucede al final con Atalía, quien tomó el trono a pesar de que no era descendiente de David? ¿Qué sucede con ella? Bueno, primero pues se siente traicionada, ¿verdad? Al ver todo el movimiento, toda la fiesta, porque dice la Biblia que había gente que gritaba viva al rey, ¿no? Entonces como Atalía llega, ¿cómo si yo soy la reina, ¿verdad? Entonces bueno, pues ella llegó molesta, pero se siente traicionada y al mismo tiempo, minutos después, es ejecutada, así como ella mandó a matar a todos aquellos inocentes descendientes de la casa de David. Ahora ella paga con su vida ese pecado. Y bien, ¿cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Porque esto es un dato histórico, pero ¿qué nos dice ahora a nosotros? Dice, ¿qué pueden hacer en un lugar donde la ley de Dios está destruida, como lo hizo Joiada? ¿Qué podrían hacer? Bueno, recordemos que el Señor Jesús en el Sermón del Monte nos dijo que tú y yo somos sal y somos luz. Vivimos en un mundo de tinieblas, pero también el apóstol Pablo en Filipenses nos dice que debemos resplandecer como luces en medio de una sociedad perversa. Entonces, una de las cosas primeras que tú y yo podemos hacer, no vamos a levantarnos con armas físicamente, pero tenemos armas espirituales. Tenemos que orar por esta nación en la que vivimos, tenemos que orar por nuestro pueblo, por nuestra ciudad, tenemos que orar por nuestros gobernantes, pero hay un arma favorita que el Señor quiere ver en ti y en mí, y son las buenas obras, las buenas acciones. Es decir, que seas una persona que resplandece con la luz de Cristo ante un mundo perdido, que seas un hombre o una mujer que sabe perdonar, que sabe escuchar, que sabe dar amor, que sabe ser solidario con aquel que sufre. Es decir, el Señor espera que nosotros podamos verdaderamente ser sal y ser luz. Y se ha dicho mucho, estimados amigos, de lo que es la sal y de lo que es la luz. Entonces, creo que en esto no tenemos mucho que decir, pero la pregunta es muy clara. ¿Tú qué puedes hacer en un lugar donde la ley de Dios está prácticamente destruida? ¿Cómo lo harías? Así como lo hizo Joiada. Joiada tenía todo en contra. Joiada, yo creo que ni dormía en esos 7 años, no estaba en paz. ¿Sabes por qué no estaba en paz? Porque él sabía que Atalía no podía gobernar. No por ser mujer, simplemente no podía gobernar porque no era del linaje de David. Y además en la manera que usurpó el trono fue una manera criminal. Entonces, no podía. Entonces, ¿qué estuvo haciendo Joiada? Seguramente estuvo ayunando, estuvo orando, estuvo convocando personas, les estuvo haciendo ver que esa no era la voluntad de Dios. Y esto es algo que también nosotros debemos tener. No debes consentir el pecado. Si tú tienes un hijo, una hija, tú tienes a alguien que amas y está en pecado, tú debes orar para que el Señor te dé la autoridad, pero también debes buscar el momento de poder decir, ¿sabes qué? Ese camino que estás transitando es peligroso, tienes que regresarte, tienes que dejar eso porque tu final puede ser destructivo. Y es algo que tú y yo tenemos que entender, porque ese es nuestro papel. Nos debe lastimar el pecado de la humanidad, el pecado de la gente que se ha olvidado de Dios. Vamos a ir a la segunda parte de compartiendo la palabra, y hay otra pregunta. Dice, ¿qué hizo el pueblo de Judá específicamente para renovar el pacto hecho con Dios? Bueno, pues primeramente fueron convocados por Joiada, hicieron un pacto de que servirían al Señor, que a partir de ahí el Señor sería su Dios. Y en segundo lugar, hicieron un pacto con su nuevo rey, a pesar de que era un niño, hicieron un pacto, ¿no? Pero también hubo algo más, dice que fueron al templo de Baal y lo destruyeron, ¿sí? Destruyeron, demolieron los altares, hicieron pedazos los ídolos, incluso ejecutaron al sacerdote de Baal que oficiaba en ese lugar. Entonces fueron contundentes, por así decir. Y esto nos habla, estimados amigos, a nosotros de tal manera que cuando nosotros queremos hacer algo, ¿verdad?, hacer un cambio radical en nuestra vida, hay que ir hasta lo más profundo y derribar todo altar que esté en el corazón ahí, robando la atención, es decir, más que nada usurpando el trono que le corresponde al Señor. Y bueno, aplicando y compartiendo, ¿qué aplicación puede tener esto
con nosotros, porque ellos hicieron un pacto con el Señor. Ahora, ¿qué aplicación puede tener con nosotros? Bueno, hay dos preguntas aquí, o dos acciones que nos invita el TCD a hacer. Primera, ¿qué aspectos de su relación con Dios necesitan restaurar? ¿Qué pasa aquí? Bueno, el Espíritu Santo en este día te dice: examina tu vida, examina los aspectos de tu relación con el Señor, aquellos que necesitas restaurar, aquellos que están fallando, aquellas cosas que en las que no estás haciendo bien las cosas. Es decir, tal vez estás dejando de meditar en la palabra, tal vez estás dejando de orar, tal vez te estás enfocando en otras cosas, te está absorbiendo el trabajo, te está absorbiendo el estudio, te está absorbiendo tal vez la diversión, alguna cosa que quizá no sea mala, pero que te está quitando el enfoque de tu relación con el Señor. Debes tener cuidado, y dice aquí: compartan en qué deben esforzarse para lograrlo. Sería bueno que ahí en tu TCD pudieras compartirlo, pudieras escribirlo, o si estás con tu hijo, con tu esposa, con un amigo, pudieras, después de este video, pudieras compartir qué cosas pudieras cambiar, cómo podrías mejorar tu relación con Dios, eliminando aquellas áreas que pudieran estar estorbando para que tu relación con Dios sea cada día más estrecha. Entonces, estimados amigos, es muy importante. Quiero decirte que no importa el lugar que Dios te haya dado en la iglesia, no importa si eres un congregante que apenas te bautizaste y estás buscando al Señor, o si ya eres un líder o un pastor, no importa, siempre habrá distractores, siempre habrá áreas que examinar para poder restaurar. Eso es innegable. ¿Sabes? Porque estamos revestidos de este cuerpo, de esta carne. Hay inclinaciones en nuestras vidas que tratan de sacarnos del proyecto de Dios. Y vamos a ir ya ordenando las ideas. Vamos ordenando las ideas, y nos dice el tiempo con Dios algunos aspectos muy importantes de este estudio, ya como una conclusión, y nos dice: aún en esta época donde los malvados son fuertes, Dios continúa obrando para su pueblo elegido y hace su justicia para el justo de fe fiel. Entonces hay algo que debemos tener presente: no debemos temer a los poderes de este mundo, nosotros debemos temer a Dios y confiar en Él, y Él hará justicia cuando Él lo decida. Acuérdate del Salmo 37, del Salmo 27, son dos salmos muy interesantes. El Salmo 23 ni se diga, ¿verdad? Pero estamos hablando que el Señor es un Dios de justicia y Él obra a su debido tiempo. Entonces, qué importante, estimados amigos, que tengamos presente eso. Dice también: no importa lo que diga el mundo, Dios sostiene los brazos de aquel que sigue el camino que Él señaló. Así es que esto nos debe dar mucha alegría, te debe dar gozo. Si tú estás siguiendo al Señor, estás buscándole, no te desanimes. Ahora tal vez estás atravesando una situación difícil, pero no te desanimes, porque finalmente Dios sostiene los brazos de aquel que es fiel y le sigue. Otro punto que tengo aquí dice: el fiel debe renovar día a día la relación del pacto que acordó con Dios. No olvides renovar tu relación con Dios cada día. ¿Sí? Acuérdate aquella carta, aquel mensaje que le mandó el Señor a una iglesia que está escrito en el Apocalipsis, que le dice: tengo entendido que estás haciendo bien las cosas, que sirves bien, que haces esto, que haces aquello, pero tengo algo contra ti: has dejado tu primer amor. Entonces, ahí es una parte que nos pega a todos. Es decir, podemos estar sirviendo, estar haciendo cosas para Dios en la iglesia, pero quizá hemos dejado esa parte que antes nos encendía por el Señor. Entonces, debes renovar tu relación todos los días. Entonces, debes renovar día a día la relación del pacto que acordaste con Dios. Y luego dice: por lo tanto, debemos decidirnos a seguir únicamente al Señor, eliminando al pecado, eliminando los ídolos de nuestra vida. Debemos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para que la determinación de fe de aferrarse al Señor en cualquier situación produzca frutos. Eso es importantísimo que lo tomes en cuenta. Yo, veo esto muy interesante. Si pudiera subrayarlo, sería mucho mejor. Debemos decidirnos a seguir únicamente al Señor, eliminando el pecado, eliminando los ídolos, y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude en todo
tiempo. Y luego termina esta parte que dice: Dios continúa buscando incluso ahora a aquella persona de fe que seguirá el reino de Dios con amor y justicia. Escúchame bien, un día encontró a Joiada. ¿Quién lo encontró? El Señor. Y Él lo llamó. ¿Por qué lo llamó? Porque Joiada tenía un propósito en esta vida. Y cuando Joiada estaba como sacerdote, se enfrentó al poderío de Atalía. Y el Señor lo llamó y lo usó para la honra de su nombre, y libertó al pueblo de Judá de una reina perversa, y puso a otro rey que era ya del linaje de David. Dios continúa buscando a los joyadas de este tiempo, a las joyadas de este tiempo. Dios sigue buscando hombres y mujeres fieles, íntegros, que quieran seguirle, porque los quiere usar para propósitos maravillosos. Sin embargo, esos hombres, esos joyadas, esas mujeres como Joiada, tienen que ser personajes de fe, sabiendo, como lo dice el enfoque, que a veces el Señor guarda silencio, pero tarde o temprano Él hará justicia. Eso es algo que nos debe alegrar mucho, estimados amigos. Y bueno, orando con la palabra, me gustó mucho, dice: anhelamos que se haga la justicia del Señor, aun donde el mal prevalece. Claro, Señor, haz tu justicia. Tal vez mi justicia no sea la correcta, pero mejor la justicia de Dios. Señor, ayúdanos a vivir con una fe renovada que se encuentra contigo, con una fe actual y no una fe del pasado que solía confiar en ti y obedecerte. Yo quiero detenerme aquí, es decir, escúchame bien, hay personas que viven del pasado en cuanto a la fe. No, yo me acuerdo cuando cantábamos, cuando ayunábamos, yo me acuerdo que una vez sanó una persona, yo me acuerdo que fuimos a un congreso y yo me acuerdo de muchas cosas. Y eso está muy bonito, que tengas esas experiencias, pero la pregunta que el Señor te hace ahora es: eso fue en el pasado, ¿y ahora cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe actual? Por eso dice esta oración: Señor, ayúdanos a vivir con una fe que se renueve, renovada, que se encuentra contigo con una fe actual, es decir, que hoy también tenga la fe que tuve en aquel tiempo. Eso es muy importante. Suele ocurrir eso para los que ya somos viejos en la fe, que ya llevamos muchos años. Puede ser que nos traicione ahora sí, la añoranza del pasado y recordemos eventos del pasado. Pero si tú eres una persona que lleva muchos años en Cristo, gracias a Dios por tu vida. Y qué bueno que a las nuevas generaciones les puedas contar las maravillas del Señor de aquellos tiempos. Pero tu fe actual debe seguir estando encendida por el Señor. ¿Qué te parece? Entonces, que no sea una fe del pasado, sino una fe actual, real y verdadera. Yo te invito a que leamos el versículo para memorizar. Yo lo voy a leer en la NTV. Tal vez tú no lo tienes en la NTV ahí en tu TCD, pero lo voy a leer en la NTV y dice así: luego Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Segundo de Reyes 11:17. Lo repetimos una vez más y con eso terminamos. Luego Joiada hizo un pacto entre el Señor y el rey y el pueblo, de que serían el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Segundo de Reyes 11:17. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido. Yo te pido, Señor, que este consejo de tu palabra traiga mucha bendición a tu pueblo. Señor, que esta enseñanza que nos muestra que a veces hay un momento de silencio de tu parte que no provoque desesperación en nosotros, sino que esperemos pacientemente que tú vas a obrar con justicia. Tarde o temprano, tu justicia prevalecerá sobre el mal. Que no nos apresuremos nosotros a querer ayudarte a ti, sino que esperemos en ti pacientemente, Señor, para poder ver las maravillas que tú estás dispuesto a mostrar a todos aquellos que confían y esperan en ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, familia, pues te mandamos un abrazo desde aquí a Amistad Roca, Misantla, y nos dio mucho gusto que estuvieras conectado. Nos vemos la próxima semana.